termina diciendo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios en todo momento lo encaminó para bien, porque Él siempre iba delante mío. Por eso Dios quiere llevarte a ese mejor mañana. El salmista decía, no está una palabra en mi boca, y ya Dios la conoce. Dios va adelante. Eclesiastés, Salomón decía, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Dios no está en el pasado, Dios tiene un futuro glorioso, y depende de mí poner mi mirada en el arca y seguirlo. Amén. Ahora decirle al lado, bájate del monte. Bájate del monte. Por eso me atrevo a decirte algo. Si en esta noche Dios te está pidiendo cosas, escucha bien esto, si en esta noche Dios te está pidiendo algo que en tu presente no lo entendés, y llegas a cuestionar a Dios porque decís, mirá, no entiendo por qué me estás pidiendo esto. Si hay algo que Dios te está pidiendo hoy y no lo ves lógico, hacelo, porque si Dios te lo está pidiendo, es porque Él ya está por delante, preparándote para ese futuro. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar, José me recordaba hoy, yo fui alumno juntamente con José hace ya por lo menos, ¿cuánto? 10, 15 años atrás, en el seminario. Y me acuerdo que con 17 años yo me convertí, aunque nací en un hogar cristiano, con 17 años me tomé el Evangelio en serio. Y hubo en mí un deseo de estudiar en un instituto bíblico. La primera materia que di fue el profeta Amós. Nunca había leído la Biblia, no me gustaba leer. Mi papá siempre me contaba historias de la Biblia, pero no tenía ni idea de cuántos libros tenía la Biblia. Y Dios puso un deseo en mí de comenzar a estudiar, y me acuerdo mi primera materia, el libro de Amós, no entendía nada. Oráculo por un lado, profecía por otro, pero entendí que Dios estaba por delante, y que tal vez si hoy no entendía ciertas cosas, si tal vez hoy no entendía ciertas responsabilidades y obligaciones que Él me estaba pidiendo, dije, Señor, voy a prepararme porque no sé qué me espera el día de mañana. Al día de hoy vivimos de esto. Podemos con el Instituto Bíblico recorrer la península enseñando la palabra de Dios. Podemos ir a diferentes lugares ministrando, enseñando, y uno nunca sabe, hasta el día de hoy hay cosas que Dios me está pidiendo, no la veo lógica, pero qué bueno es poner su mirada en Él y saber que Dios está por delante, que Dios conoce el final y me está preparando para un futuro glorioso. Por eso Moisés estuvo 40 años, escúchame bien, 40 años cuidando ovejas. Ni siquiera eran ovejas suyas, y Moisés podía decir, no entiendo por qué estoy en un desierto cuidando ovejas, y qué casualidad que en esos 40 años él recorrió todo el desierto e iba a ser el mismo lugar donde 40 años después tendría que pastorear ahora a todo el pueblo de Israel. Y Moisés podía decir, no entiendo qué hago en este desierto ahora, cuidando ovejas. Y Dios diciéndole, cabezón, te estoy preparando para que 40 años por delante comiences a pastorear a 2,5 millones de judíos y los lleves a la tierra que fluye leche y miel. Por eso Dios va adelante. Ahora yo tengo que poner mi mirada en Él. Tengo que poner, como decía el escritor de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús y comenzar a correr esa carrera que tengo por delante, y al igual que todo lo que es famoso de la galería de la fe del capítulo 11, comenzar a conquistar lo que a mí me pertenece. Por eso Abraham no salió de uno de los caldeos con GPS. Algunos se creen que cuando Dios llamó a Abraham le dio el GPS, Abraham, tomá, ahí tenés el GPS para llegar a Canaán. Abraham, salí, pero no te voy, no importa, yo estoy por delante. Pero Señor, ¿cómo que dejo a mi familia? Cabezón, yo voy por delante. Hay una tierra, una descendencia que quiero darte, pero es clave que comiences en esta noche a poner tus ojos en Dios, a salir del monte, a dejar de poner tus ojos en las circunstancias y comiences a ir detrás del arca para poder alcanzar el Canaán, la conquista, tu mejor trabajo, tu mejor ministerio, tu mejor persona, es lo que Dios tiene por delante. El secreto está en primer lugar en seguir el arca.
Pero hay un segundo lugar donde Dios quiere llevarme. Decí conmigo, lugares de reposo. Lugares de reposo. Dice que el arca los iba a guiar a ellos a lugares de reposo. En primer lugar me iba a llevar a mi mejor mañana, pero al llegar a mi mejor mañana, ellos encontrarían ahora lugares de reposo, lugares de descanso. Amén. El otro día investigaba un poquitito. Ustedes saben que para Israel esos lugares de reposo eran un oasis donde ellos podían beber agua, alimentarse, prepararse para poder seguir a lo que tenían por delante. Y también era un reposo espiritual, porque Dios le había dicho a Moisés: mi presencia irá contigo, y esa presencia es la que le iba a dar descanso. Así que Dios no solamente quiere llevarme a mi mejor mañana, sino que Dios también está interesado en llevarme a lugares de reposo. Y esto ministerialmente, laboralmente, familiarmente, es imprescindible para poder continuar la carrera. Ustedes saben que hay una diferencia entre el cansancio y el agotamiento. Porque de nada sirve que pongamos nuestra mirada en Dios, si a mitad de camino nos cansamos, nos agotamos, y en lugar de llegar a ese Canaán, al igual que toda esta generación, terminamos fuera del propósito de Dios. El arca les proporcionaría lugares de descanso. Cuando decimos que estamos cansados, yo no sé cuántos están cansados en esta noche. Es una muy buena noticia que estás cansado, porque significa que hoy trabajaste duro. Por eso nunca que veas a un hermano cansado lo critiques, no, felicítalo, porque significa que hoy trabajó duro. Y cuando estamos agotados, es una muy buena noticia también, porque significa que en ese trabajo lo dimos todo, ¿sí? Cuando uno está cansado es porque trabajó duro. Cuando uno está agotado es porque puso todas sus fuerzas, sus energías. Ahora, hay consecuencias en el cansancio y en el agotamiento. A Dios le encanta vernos cansados porque significa que estuvimos trabajando para Él. A Dios le encanta vernos agotados porque significa que lo dimos todo. Lo que Dios no quiere es que comencemos a vivir con las consecuencias. Tengo acá anotado algo que me dio un psicólogo. Y ustedes saben que las consecuencias del cansancio son el olvido, la impaciencia y la debilidad muscular. ¿Hay alguno que se olvida de las cosas acá? ¿Sí? ¿Algún impaciente? Estás cansado, tenés que descansar. No reprendas el espíritu de falta de memoria, no. Descansa. Y hay consecuencias para el agotamiento también. Las consecuencias del agotamiento, fíjate lo que me puso. Problemas para dormir, problemas para estar despierto, aislamiento total. A Dios le encanta vernos cansados, le encanta vernos agotados, ahora que no experimentemos esas consecuencias. Dios no quiere verte sin dormir, Dios no quiere verte preocupado, Dios no quiere verte aislado de la sociedad. Por eso es importante cansarnos, agotarnos, pero luego que el arca nos lleve a lugares de reposo. Amén. Conozco ministerios que físicamente están destrozados. Y hasta hace poquito escuché el testimonio de un ministerio que físicamente estaba agotado por consecuencia de los problemas espirituales, el estrés, la carga. A mi suegro, que es pastor, 2 baizales le tuvieron que hacer al pobre hombre. Y uno a veces todos los problemas ministeriales, laborales, los lleva a su espíritu, y eso como consecuencia trae un cansancio físico y un agotamiento. Ahora Dios no quiere verte así. Por eso en esta carrera el arca de Jehová quiere llevarte a lugares de reposo. Por eso dice el libro de Hebreos que el que entró en el reposo de Dios, el que entró en su reposo, ha descansado de sus obras. Y muchas veces no encontramos ese reposo, en lugar de estar poniendo mi mirada en el arca, comienzo a poner la mirada en mi autosuficiencia. Y comienzo a querer hacer la tarea de Dios. Quiero predicar y convertir a la gente. Eso es un error. La Biblia me dice que yo debo predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero el que convierte es el Espíritu Santo. Y a veces quiero ser autosuficiente, predicar y que la gente se convierta. Olvídate, poner tu mirada en Dios y dejarlo en su mano. Quiero orar por la gente y que la gente se sane.
La Biblia no dice eso, la Biblia dice que uno tiene que ir, imponer manos en el nombre de Jesús, y luego es el Espíritu de Dios el que sana. Y a veces yo quito mi mirada del arca, quito mi mirada de la presencia de Dios y comienzo a entrar en una autosuficiencia, y como consecuencia de eso comienzo a agotarme y a cansarme. Por eso Jesús decía: muchachos, tomen mi yugo. No tomen el yugo de los fariseos, no, pongan su mirada en mi yugo, pongan su mirada en mí, y van a hallar descanso para el alma. Los fariseos comenzaban a traer un yugo que era imposible de cargar, y muchas veces por quitar la mirada de Dios comenzamos a poner los ojos en otra doctrina, en otra historia, que lo único que logra es cargar mochilas encima nuestro que son imposibles de cargar. Y Dios quiere llevarme a estos lugares de descanso. Amén. Comenzamos a veces también, comenzamos a tener un esfuerzo humano. El esfuerzo de Josué terminó en el Antiguo Testamento, el esfuerzo que hice valiente de Josué termina en el Antiguo Pacto. Pablo le dice a Timoteo, un pastor que estaba poniendo sus ojos en las circunstancias, estaba cansado, estaba agotado, le dice: cabezón, esforzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Uno no tiene que buscar sus habilidades, su fuerza humana, no. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en buscar la voluntad de Dios. Esfuérzate en obedecerlo. Esfuérzate en cumplir sus mandamientos. Esfuérzate en llevar tu yugo, y como consecuencia de eso hallarás descanso para tu alma. Ahora, la presencia de Dios no solamente quiere llevarme al mejor mañana, sino que quiere darme ese reposo. El libro de Hebreos dice: procuremos entrar en ese reposo, procuremos entrar en Cristo, cumplir sus promesas, y al día de hoy yo puedo descansar, que estoy en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo correcto, y Dios no solamente va por delante, sino que Dios ahora se encarga del resto. Pero tenés que bajarte del monte. Tenés que bajar del monte y comenzar a poner tu mirada en Jesús. Y en tercer lugar, el arca de Dios. Fíjate el versículo 35, cómo termina diciendo: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Levantad tu mano conmigo, que esta es la mejor. Decí conmigo: la presencia de Dios, la presencia de Dios te dará la victoria. Te dará la victoria. En primer lugar, me lleva al mejor mañana. En segundo lugar, me da ese descanso, ese reposo para poder seguir. Pero en tercer lugar, la presencia de Dios le daría a toda esta generación la victoria. Dios le había dicho a José: mi presencia irá delante de ti, te daré descanso. Pero también le había dicho que la presencia iría delante. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo único que tenía que hacer Israel era poner su mirada en el arca y esperar que Dios haga el resto. Por eso yo no sé cuál es tu problema en esta noche. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero al poner tus ojos en Jesús, al poner tu mirada en el arca, Jehová te dice: yo me subo al rey de tu problema, yo me subo al rey de tu enfermedad, peleo contra tu falta de economía, peleo contra una crisis, peleo contra una angustia. Lo único que tenés que hacer es sentarte a un lado del río y dejar que yo pelee por ti. Ahora a veces queremos pelear nosotros, ¿sí o no? Es verdad, porque Dios a veces no puede. Y Dios dice: no, esto no funciona así. Mi presencia es la que vive delante. El salmista entendió esto. Lo primero que hizo David, fíjense si hay algo que me impacta de la vida de David, fue el que le entregó el reino a su hijo Salomón sin enemigos. ¿Sabes lo que es para un hijo recibir su reino y ya no tener enemigos? Y algunos se creen que David fue un buen guerrero. Algunos se creen que David era un buen estratega. Tal vez lo era. Pero hubo algo que hizo David. Cuando llegó a su reinado, dijo: traigan el arca de Dios, traigan el arca del pacto, que desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y el arca de Dios que comenzó a habitar ahora en medio del reinado de David, fue la victoria, fue la clave para que David pueda vencer a todos sus enemigos. Por eso David decía: pueden caer 1000 a un lado, pueden caer 10.000 al otro lado, pero nadie me puede tocar, porque el arca de Jehová, porque la presencia de Dios no solamente va adelante, no solamente me da reposo, sino que la presencia de Dios me da la victoria. Josué entendió eso también.
Y Josué no era como Mourinho. ¿Cuántos conocen a Mourinho? Que especulaba con el empate. Que cuando juega contra los de verdad especula con el empate. No. Lugar donde Josué iba era el lugar donde traía los 3 puntos. Lugar donde Josué